Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es María Soledad Arzac, soy médica, cirujana de cabeza y cuello, y hoy vamos a charlar respecto a la patología maligna de la nasofaringe. Bueno, para conocer la patología maligna de la nasofaringe debemos saber que principalmente el órgano faringe, la faringe, está dividida en tres sectores: la nasofaringe, la oro y la hipofaringe. La nasofaringe se extiende desde la coana posterior de la cavidad nasal hasta el borde libre del paladar blando. Tiene distintos subsitios: la bóveda, las paredes laterales, que incluye la fosa de Rossmüller y la pared posterior, y está cubierta por epitelio escamoso estratificado con distintos grados de queratinización, y posee glándulas salivales menores. Es importante cuando hablamos del epitelio que forma cada órgano en particular, porque de ahí van a derivar las distintas patologías malignas. Por otro lado, la orofaringe, que no nos compete hoy, pero vamos a hacer un pequeño repaso anatómico, que se extiende del arco de las fauces hasta el borde libre del epiglotis. Tiene distintos subsitios, como es el paladar blando, la fosa amigdalina, la base de lengua y la pared posterior. Debemos saber que a nivel orofaríngeo, los sitios más comunes donde podemos encontrar patología tumoral es la fosa amigdalina y la base de lengua. Y la hipofaringe, que se extiende desde la epiglotis hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Los subsitios tenemos los senos piriformes, la pared faríngea posterior y la región postcricoidea. Acá tenemos un gráfico, un dibujito, que la mayoría de los gráficos han sido tomados del libro Justin Ya, de cirugía de patología maligna de cabeza y cuerpo. Bueno, tenemos la nasofaringe, tenemos acá la parte donde vemos el seno, el septum nasal, la coana posterior, la apertura de la trompa de Eustaquio. Si vamos descendiendo en el gráfico, tenemos la superficie posterior del paladar blando, la úvula más abajo, la fosa amigdalina, valécula, la epiglotis más hacia abajo, los senos piriformes, la región postcricoidea, y hacia abajo se continúa el esófago. La patología nasofaringea, debemos saber que los pacientes generalmente los síntomas que tienen o que consultan eh, puede ser por obstrucción nasal. Si es unilateral, generalmente tenemos que pensar en algo más bien inflamatorio, generalmente es obstrucción nasal bilateral, epistaxis, otalgia. La otalgia es referida no por una patología propia del oído, sino por obliteración de la trompa de Eustaquio, y en menor medida o en mayor medida, dependiendo del tamaño tumoral, eh, por diseminación neural que pueden tener estos tipos de tumores. Neuropatía craneal, si el tumor se encuentra cercano a algún nervio que podemos encontrar cercano en la zona de la rinofaringe. Y adenopatía cervical, lo cual no es poco común, es decir, el paciente consulta totalmente asintomático de la región rinofaringea, pero posee una adenopatía de gran tamaño, y pues generalmente tenemos que pensar en un paciente asintomático la presencia de una metástasis del tumor del primario. El diagnóstico siempre es el mismo, siempre se debe repetir los siguientes pasos: una endoscopia nasal, es decir, la rinofibrolaringoscopia, que nos va a permitir la visualización de la rinofaringe, la hipofaringe hasta la laringe, y en muchas situaciones en las cuales los pacientes se les coloca una buena cantidad de anestesia, podemos pasar por debajo de las cuerdas vocales. Eh, en cuanto a la imagenología de los pacientes, es importante tener, si es que contamos en nuestro medio, una tomografía. La tomografía nos permite la evaluación del tejido óseo. Sí, debemos saber que en la rinofaringe las estructuras son
muy pequeñas y están todas muy cercanas y generalmente los tumores rompen los tejidos óseos. Entonces, para evaluar el tejido óseo, la tomografía con contraste siempre, contraste endovenoso, y tenemos la resonancia magnética multicorte, la cual nos permite eh, evaluar las partes blandas y la posible diseminación nerviosa. Y también es súper importante tener una biopsia. La biopsia es lo que nos va a permitir en los pacientes determinar, ponerle nombre y apellido a la patología que ellos están teniendo para poder elegir el mejor tratamiento para ese tipo de paciente. Bueno, acá tenemos más o menos un cuadro de acuerdo a la patología maligna de la nasofaringe. En azul vemos la incidencia y en rojo vemos la mortalidad por la patología nasofaringea, maligna nasofaringea. Vemos que es más frecuente en Asia, eh, en los distintos sitios o subsitios de Asia, y en menor medida tenemos hacia abajo en América, en África, en menor medida se objetiva la patología nasofaringea maligna. Y vemos siempre una mayor predilección por el sexo masculino. Bueno, entrando ya en los tumores malignos o tumores, en este caso maligno de la nasofaringe, encontramos el carcinoma nasofaríngeo, que es uno de los más eh, importantes o que podemos observar con mayor frecuencia. Existen distintos subtipos del carcinoma nasofaríngeo. Tenemos el carcinoma faríngeo de células escamosas queratinizante y no queratinizante. Y dentro de los no queratinizantes tenemos diferenciados e indiferenciados de acuerdo a, siempre hablando histológicamente, ¿no? Los cuales el indiferenciado se asocia, lo podemos ver en mayor frecuencia en pacientes que tienen infección en la a nivel celular por el virus de Epstein-Barr. Y como está el carcinoma queratinizante, el no queratinizante, tenemos el carcinoma escamoso de células basaloides. Acá tenemos una imagen de, de una rinofibrolaringoscopia donde vemos el tumor a nivel de la nasofaringe, esto es como se vería un carcinoma nasofaringeo, ¿sí? Es un tumor que es altamente sensible a quimio y radioterapia. Debemos saber que por la poca accesibilidad quirúrgica, este tipo de tumores generalmente, y vamos a ver también que los otros tumores de cabeza y cuello, dependiendo la histología, pero la gran mayoría siempre se elige inicialmente un tratamiento quimio irradiante o solo o combinado, es decir, quimioterapia o quimio más rayos. Generalmente el tratamiento de elección es radioterapia. Y ante la recidiva o digamos, o una respuesta parcial a la radioterapia, se puede elegir el tratamiento quirúrgico, pero siempre lo dejamos de segunda opción. No, un tipo de tumores bastante frecuentes en cierto momento de la vida, principalmente en los hombres, en la segunda década de la vida, es el angiofibroma nasofaríngeo. Antes se conocía como angiofibroma nasofaríngeo juvenil. Es un tumor altamente vascularizado. Los, los principales síntomas son obstrucción nasal y epistaxis. Una epistaxis bastante severa que lo lleva al paciente a la consulta médica. Es el tumor que siempre tenemos que pensar, generalmente en personas jóvenes, en hombres de la segunda década de la vida, con tumores con epistaxis importantes a nivel nasal. Son tumores que vamos a verlos, por ejemplo, imagenológicamente. Tenemos una imagen de un corte en tomografía computada y vemos un pequeño angiofibroma nasofaríngeo que está señalado ahí con la flechita. Debemos tener en este tipo de tumores una adecuada evaluación imagenológica, como dijimos recién, tomografía, resonancia. Y en este caso, la angiografía es importante porque, como dijimos recién, son tumores ampliamente vascularizados y siempre se debe considerar la opción de la embolización prequirúrgica, que generalmente se realiza el día previo a la cirugía. Se realiza embolización en hemodinamia
para reducir la vascularización de ese tumor y por ende reducir el sangrado intraoperatorio. Estos tumores se operan, no se tratan, no es la primera elección el tratamiento a nivel, ya sea ni radiante ni quimioterapia, sino el tratamiento es quirúrgico. Y es importante que sepamos, cuando nosotros, o sospechemos al menos, cuando tenemos un paciente de esta edad con epistaxis y masculino, sospechar el angiofibroma nasofaringeo porque es un tumor en el cual no debemos biopsiar en, eh, bajo ninguna circunstancia debido a que, como dijimos, son ampliamente vascularizados y el riesgo de sangrado es importante. Bueno, acá tenemos una imagen, un corte coronal, una resonancia magnética que permite ver la localización a nivel de la coana posterior del tumor. Y acá tenemos una imagen, a la derecha de la pantalla vemos una imagen de esta lesión ampliamente vascularizada que se lo objetiva en la angiografía. Como dijimos, el tratamiento es la resección quirúrgica del tumor previo a embolización. El paciente ingresa más o menos el día antes a la cirugía, ingresa a la sala de hemodinamia, se emboliza el tumor y posteriormente se procede a la resección. Bueno, acá tenemos una foto de de cuál es el tipo de incisión, que este tipo de incisión se conoce como incisión de Weber-Ferguson, no importan los nombres propios, pero para saber que existen, y se accede a la rinofaringe para la exéresis del tumor. Tumores que se objetivan, pero en menor medida, pero debemos saber que existen. A nivel de que afecten tumores que afecten a las glándulas salivales menores, tenemos, por ejemplo, adenoma pleomorfo, tumor benigno con potencial de malignización, el cual debe ser extirpado quirúrgicamente, adenocarcinoma o carcinoide adenoquístico en menor medida, los cordomas, patología tumoral que se observa generalmente con baja incidencia, melanomas, células pigmentadas, tenemos melanocitos, tenemos en todo nuestro cuerpo y en donde haya un melanocito existe la posibilidad de formación de un melanoma. Acá tenemos una imagen a la derecha de la pantalla una fibrolaringoscopia donde vemos este tumor pigmentado y que siempre tenemos que sospechar ante la presencia de un tumor pigmentado la presencia de un tumor maligno como es el melanoma. Originado de los tejidos blandos, sarcoma, son tumores bastante agresivos y el tratamiento generalmente, como es un tumor agresivo y que es de crecimiento rápido, generalmente se le realiza quimio-radioterapia previo a la cirugía, pero son tumores que requieren resección quirúrgica. Y después tenemos los tumores neuroendocrinos que son menos frecuentes, pero que generalmente requieren también tratamiento quirúrgico. La esthesioneuroblastoma es un tumor que debe resecarse quirúrgicamente. El carcinoma indiferenciado y el carcinoma de células pequeñas en menor medida. Siempre tumores con baja frecuencia, baja incidencia. Los tumores óseos también podemos objetivarlos, son poco frecuentes, generalmente afectan huesos como son, por ejemplo, el maxilar inferior preferentemente, osteosarcoma, condrosarcoma, son tumores que requieren resección quirúrgica, linfomas, recordemos que tenemos una gran cantidad de tejido linfoide y la mayoría de los linfomas son linfomas de tipo B, y que el tratamiento generalmente en su mayoría es en quimioterapia o radioterapia, y los linfoepiteliomas en menor frecuencia, pero también existen, como el carcinoma de células escamosas con infiltrado linfoide. El tratamiento, como dijimos hace un ratito en diapositivas anteriores, generalmente es radiante, tienen buenas respuestas en la radioterapia y dejamos la cirugía reservada para principalmente lesiones recidivantes, lesiones que persisten post tratamiento con radioterapia o lesiones que no tienen respuesta a radioterapia. En los tumores avanzados, ya cuando hablamos de tumores de gran tamaño, no se realiza radioterapia, sino que se combina radioterapia con quimioterapia como tratamiento de elección.
Las vías de abordaje para los tumores de la nasofaringe son varias y depende de la localización en cada subsitio de la nasofaringe, es la que vamos a elegir. Por ejemplo, la endoscópica, la cirugía endoscópica hoy es digamos, las técnicas que tiene mayor auge y las que mayormente se eligen, porque aparte no deja cicatrices. Tenemos otras técnicas que se utilizan también, como la transcraneal asistida endoscópicamente para tumores de gran tamaño. Generalmente estas cirugías se realizan combinadas, digamos, en cuanto están presentes los cirujanos de cabeza y cuello, están presentes los cirujanos, los neurocirujanos y también los otorrinolaringólogos. Transpalatal, transnasal, son técnicas también utilizadas. Osteotomía de Lefort, cuando son tumores más ubicados más profundamente. Maxilectomía medial, esto tenemos que saber que existen. Swing maxilar o mandibulotomía y maxilectomía para tumores, por ejemplo, con compromisos óseos. Bueno, espero que les haya servido la clase. Les mando un beso grande.